Antes de seguir, escucha con atención. Este no es un video para todos. Aquí no vas a encontrar motivación barata ni promesas vacías. Lo que vas a escuchar puede incomodarte, porque no habla del mundo. Habla de ti. Si alguna vez sentiste que hay una fuerza dentro de tu mente empujándote sin descanso, si sospechas que no todo deseo te conduce a la verdad, entonces quédate hasta el final. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, no para apoyar un canal, sino para no caminar solo mientras atraviesas este conocimiento que pocos se atreven a mirar. El 90% de los seres humanos muere sin haber vivido la vida que deseaba, no por falta de talento, no por falta de oportunidades, sino por un error invisible, silencioso, profundamente psicológico. Un error que comienza como una chispa y termina como un incendio que consume la identidad. El deseo ardiente, ese concepto que Paul Hill colocó en el centro de su obra, ha sido vendido durante décadas como una fuerza pura, cuasi sagrada. Una llama que basta encender para que la realidad se incline. Pero lo que casi nadie dice es que el deseo ardiente es un arma de doble filo, un portal, un umbral, una fuerza que, mal interpretada, no te eleva, te posee. Y cuando eso ocurre, ya no eres tú quien desea, es el deseo quien piensa, decide, y actúa a través de ti. Hill lo insinuó. Nunca lo gritó, porque sabía que este conocimiento no es para las masas, sino para aquellos dispuestos a mirar el espejo oscurecido del alma, sin apartar la mirada. El deseo ardiente no es motivación, no es entusiasmo pasajero, es una fijación profunda que reconfigura el sistema nervioso, altera la percepción del tiempo y redefine lo que el cerebro considera real o posible. Cuando search, algo antiguo despierta, algo que no obedece a la moral, ni a la lógica, ni al miedo. Obedece únicamente a la imagen interna, que se repite en silencio. La neurociencia moderna confirma hoy lo que Hill observó empíricamente hace casi un siglo. Estudios en psicología cognitiva y neuroplasticidad muestran que el cerebro no distingue claramente entre una experiencia vivida y una experiencia intensamente imaginada y emocionalmente cargada. Cuando un deseo se repite con carga emocional elevada, las redes neuronales se reorganizan para servir a esa imagen. El sistema reticular activador comienza a filtrar la realidad de forma selectiva. Ves oportunidades donde otros ven vacío, pero también dejas de ver señales de advertencia. El deseo enfoca, y al enfocar, ciega. Investigaciones de universidades como Stanford y Harvard han demostrado que estados de motivación extrema activan los mismos circuitos que ciertas formas de adicción. Dopamina, anticipación, recompensa proyectada. El cerebro entra en un bucle. No persigue el resultado, persigue la sensación de perseguir. Aquí está el secreto mal interpretado. El deseo ardiente no garantiza claridad, garantiza movimiento. Y el movimiento es inconsciencia. Puede dirigirte directo al abismo de la alma. Convencido de que estás ascendiendo, las tradiciones antiguas ya conocían este peligro. El budismo llamó a esta fuerza Tana, el deseo que ata al sufrimiento. No condenaba el deseo en sí, sino su forma ciega, posesiva, obsesiva. En el cristianismo primitivo, se advertía sobre la diferencia entre el anhelo del espíritu y la concupiscencia del ego. En la mitología griega, Ícaro no cayó por volar, cayó por desear el sol sin respetar el límite de la cera. El deseo, cuando no es integrado a la conciencia, se convierte en soberbias y silenciosa. Los primeros signos de que el deseo ardiente ha cruzado la línea no llegan con estruendo, llegan como escenas de suspenso lento. Empiezas a justificarlo injustificable. El cansancio se vuelve insignificante. Las relaciones se convierten en obstáculos. El descanso parece traición. Hay un brillo extraño en los ojos, un sonriso venenoso, cuando hablas de tu objetivo. Como si ya no escucharas del todo a quien tienes enfrente. El silencio interior se vuelve raro, incómodo. Siempre hay una voz empujando, apurando, exigiendo más. No hay pausa, no hay refugio. En este punto, el deseo deja de ser individual y comienza a expandirse. Afecta a la familia, que gira alrededor de una obsesión que no eligió. Contamina grupos, empresas, movimientos enteros que entran en lo que la psicología social llama campo de distorsión de la realidad. Todos comienzan a repetir la misma narrativa, a validar la misma ilusión, a ignorar las mismas grietas. Se forma una posesión colectiva. Un arquetipo antiguo despierta, el del conquistador que ya no recuerda por qué salió a conquistar. El protocolo de protección nunca fue la eliminación del deseo,
Fue la conciencia como escudo. Gil hablaba de propósito definido, pero implícitamente exigía dominio interior. El primer límite, inmediato, es el silencio. Si no puedes detenerte sin sentir culpa, el deseo ya no te sirve. La retirada estratégica no es rendición, es supervivencia psíquica. Observar el deseo sin obedecerlo ciegamente es el acto más radical que existe. Porque aquí está la verdad que pocos soportan. El deseo ardiente puede construir imperios, pero también puede devorar al hombre que lo soñó. Y si no eres tú quien sostiene la llama con conciencia, la llama terminará sosteniéndote dentro de su oscuridad. Cada 40 segundos, un ser humano abandona un camino que juró que era su propósito, no porque haya fallado, sino porque confundió una visión intensa con una verdad absoluta. Y esa confusión tiene un costo psicológico que casi nadie está dispuesto a pagar conscientemente. El deseo ardiente, en su segunda fase, deja de ser una llama y se convierte en un mapa interno, un mapa peligroso, porque no muestra el territorio completo, solo aquello que confirma la dirección elegida. Napoleon Hill insinuó este punto con extrema cautela. Él sabía que, una vez que el deseo se fija como identidad, la mente ya no busca la verdad, busca coherencia. Y la coherencia interna, cuando no es cuestionada, puede ser más destructiva que el error evidente. Aquí comienza el verdadero secreto prohibido. El deseo ardiente no solo te impulsa, reescribe tu narrativa interna, te convence de que todo lo que haces está justificado por un destino mayor. El ego se disfraza de misión. La obsesión aprende a hablar el lenguaje del propósito. Y, lo más inquietante, cuanto más sacrificas, más difícil se vuelve admitir que podrías estar equivocado. El cerebro odia el vacío de sentido. Prefiere una mentira grandiosa a una duda honesta. La psicología cognitiva moderna lo llamas sesgo de compromiso. Estudios realizados en universidades como Yale y MIT muestran que cuanto más invierte una persona al emocional, social y simbólicamente en una idea, menos capaz se vuelve de evaluarla con objetividad. El deseo ardiente intensifica este sesgo. La dopamina no solo recompensa el avance, castiga la pausa. Detenerse genera ansiedad. Cuestionar genera dolor. Y así, el individuo sigue avanzando. Incluso cuando el camino se vuelve un abismo del alma camuflado de éxito, la neurociencia añade una capa aún más oscura. En estados prolongados de enfoque obsesivo, el córtex prefrontal es responsable del juicio crítico, reduce su actividad, mientras los circuitos límbicos ganan dominio. En términos simples, sientes más, piensas menos, reaccionas con intensidad, pero reflexionas con dificultad. El deseo ardiente, sin regulación consciente, puede degradar lentamente la capacidad de discernimiento, no de golpe, no de forma dramática, sino como un silencio mortal, se instala donde antes había diálogo interno. Las tradiciones espirituales antiguas describieron este estado con precisión perturbadora. En el hinduismo, se hablaba de Maya, la ilusión que parece real porque satisface el deseo. En la filosofía estoica, Epicteto advertía que no es el deseo lo que esclaviza, sino la creencia de que aquello que deseas es indispensable para tu valor. En los evangelios apócrifos, se menciona la cejera del corazón, cuando el hombre ve señales, pero ya no las reconoce como advertencias. Los signos de alerta en esta etapa son escenas etnas de un thriller psicológico. Te vuelves intolerante a la ambigüedad, necesitas certezas rápidas, las críticas te parecen ataques. Las preguntas incómodas se sienten como traiciones. Empiezas a rodearte solo de quienes refuerzan tu narrativa. El mundo se divide en aliados y obstáculos. La realidad se estrecha. El espejo escurecido devuelve una imagen heroica, pero cada vez más solitaria, a nivel colectivo. Este mecanismo escala con facilidad aterradora. Familias enteras se subordinan a un sueño que no fue elegido por todos. Equipos de trabajo entran en trance productivo, normalizando el agotamiento, glorificando el sacrificio, confundiendo lealtad con obediencia. Sociedades completas que bajo el hechizo de líderes dominados por su propio deseo ardiente, creando campos de distorsión de la realidad, donde cualquier costo es aceptable, y la narrativa promete redención futura. El arquetipo que despierta aquí es antiguo, el del profeta que deja de escuchar, el visionario que ya no distingue entre intuición y compulsión. Hill lo sabía, por eso insistía, aunque muchos ignoraron, en la autodisciplina mental y el control del pensamiento. El verdadero protocolo de protección no es apagar el deseo,
sino someterlo a interrogatorio constante, conciencia como escudo, preguntas como armas, silencio como límite inmediato, la retirada estratégica. En esta fase, es interna, es la capacidad de decir, puedo desear esto, sin convertirlo en mi identidad. Es recuperar el espacio entre el impulso y la acción, porque cuando el deseo ocupa todo el escenario psíquico, la verdad no desaparece, solo deja de tener voz. Y aquí se revela la advertencia más incómoda de todas, cuando confundes tu visión con tu destino. Ya no caminas hacia el futuro, lo persigues dentro de un corredor cada vez más estrecho, donde la salida existe, pero solo es visible para quien aún conserva la capacidad de dudar, de tanto un segundo. Si lo que estás escuchando resuena, no es casualidad, es porque este mensaje está tocando una parte de tu conciencia que normalmente permanece en silencio. Escribe en los comentarios una sola palabra: conciencia. No para mí, para ti, como un acto de presencia, como una marca de que sigues despierto, mientras otros solo avanzan. Y si este contenido te está confrontando, compártelo con alguien que esté atrapado, persiguiendo un objetivo, sin preguntarse el precio. A veces, una sola grieta en la narrativa es suficiente para evitar la caída. Hay un momento preciso en el que el deseo deja de ser un motor y se transforma en una deidad interior. No pide permiso, no acepta límites, no tolera competencia, exige devoción total. Ese momento y nunca es consciente. Ocurre cuando el deseo ardiente ya no responde a la pregunta ¿para qué?, sino que la reemplaza. El objetivo se vuelve incuestionable. El fin empieza a justificar silenciosamente todos los medios. Y allí, en ese punto exacto, nace la sombra, no como maldad explícita, sino como distorsión moral progresiva. Napoleon Hill jamás usó esta palabra, pero la describió con una precisión inquietante cuando habló del lado negativo de la mente, de las influencias invisibles que toman forma cuando el pensamiento pierde supervisión consciente. La psicología profunda moderna, especialmente la tradición junguiana, llama a este fenómeno inflación del ego. El individuo no se cree poderoso, se cree necesario. El deseo ardiente se fusiona con la identidad y genera una ilusión peligrosa, la sensación de que el mundo debe alinearse con la visión interna. Estudios contemporáneos en psicología de la personalidad muestran que, bajo metas absolutizadas, aumenta la propensión a la deshumanización del otro. El cerebro reduce la empatía cuando percibe que una meta superior está en juego. La neurociencia es clara cuando un objetivo se sacraliza. Las áreas asociadas a la compasión se silencian gradualmente. Investigaciones en universidades europeas sobre toma de decisiones extremas revelan algo perturbador. Cuanto más significativo se siente un objetivo para la identidad, más fácil resulta cruzar límites éticos sin experimentar culpa inmediata. El cerebro reetiqueta el daño como sacrificio necesario. Aquí, el deseo ardiente deja de ser creativo y se vuelve justificativo. No construye sentido, lo impone, y quien lo cuestiona es visto como amenaza al orden interno. Las tradiciones ancestrales ya habían advertido este peligro con símbolos claros. En el Antiguo Testamento, el becerro de oro no era solo idolatría externa, era la necesidad humana de convertir un anhelo en absoluto. En el budismo tántrico, se habla del demonio del logro, una fuerza que imita la iluminación pero nace del apego. En la mitología nórdica, Odín sacrifica un ojo por conocimiento, pero nunca sacrifica la conciencia de sí. El mensaje es siempre el mismo. Cuando el deseo ocupa el trono, la sabiduría abandona el reino. Los signos de alerta en esta etapa ya no son sutiles, son escenas densas, casi claustrofóbicas. Te descubres utilizando un lenguaje frío para hablar de personas. Las llamas recursos, variables, etapas necesarias. El cansancio ajeno te parece debilidad. El sufrimiento colateral se vuelve estadística. Hay una dureza nueva en la voz, una rigidez en el pensamiento. El mundo interior se empobrece mientras el objetivo se engrandece. El silencio ya no es reflexión, es vacío, a nivel colectivo. Este estado es extremadamente contagioso. Organizaciones enteras comienzan a operar bajo una lógica de excepción permanente. Todo se justifica por ahora. Familias aceptan ausencias crónicas en nombre de un futuro prometido que nunca llega al presente. Movimientos sociales y políticos que en posesión colectiva, creando campos de distorsión de la narrativa del deseo domina sobre la realidad observable. El arquetipo que emerge es el del fanático funcional, eficiente, productivo.
pero peligrosamente desconectado de la humanidad básica. El protocolo de protección, de aquí, es el más difícil, porque exige renuncia simbólica. Conciencia como escudo significa aceptar que ningún objetivo vale la pérdida total del contacto con la propia sombra. El límite inmediato es ético, no estratégico. Es preguntarse, sin adornos, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras persigo esto? La retirada estratégica, en este nivel, no siempre implica abandonar el camino, sino desacralizarlo, devolverlo a su tamaño humano. Hill insinuaba este punto cuando hablaba de equilibrio. Aunque pocos quisieron escucharlo, el deseo ardiente debe servir a la vida, no reemplazarla. Cuando el objetivo se vuelve Dios, exige sacrificios humanos o primero internos, luego externos. Y la historia demuestra que ningún imperio construido así escapa a la ruina psíquica, aunque triunfe en lo material, porque esta es la verdad que permanece oculta en la penumbra. No es el fracaso lo que más destruye al ser humano, sino alcanzar un objetivo solo para descubrir que, en el proceso, entregó su alma al silencio. Ningún deseo ardiente permanece contenido en una sola mente. Esa es la advertencia que casi nadie pronuncia, porque admitirla implicaría aceptar que el fuego interno, cuando no es vigilado, no solo que en su mal portador, sino que envenena el aire que otros respiran. En esta fase, el deseo ya no actúa como impulso individual, sino como campo, un campo psicológico que distorsiona percepciones, decisiones y vínculos. Napoleon Hill lo insinuó cuando habló de la mente maestra, pero pocos se atrevieron a explorar su lado oscuro. Así como las mentes pueden sincronizarse para crear, también pueden sincronizarse para justificar, negar y arrastrar colectivamente hacia una ilusión compartida. El deseo ardiente, cuando se absolutiza, genera gravedad psíquica. Todo gira alrededor de él, todo se curva. La psicología social moderna confirma este fenómeno con inquietante precisión. Investigaciones sobre contagio emocional y cognitivo demuestran que estados mentales intensos, especialmente aquellos cargados de propósito y urgencia, se propagan más rápido que la duda o la prudencia. El cerebro humano está programado para alinearse con la narrativa dominante del grupo, incluso cuando esa narrativa contradice la experiencia directa. Así se forman los campos de distorsión de la realidad, espacios donde lo que se siente verdadero pesa más que lo que es verdadero. En familias, el proceso comienza de forma casi imperceptible. El deseo de uno se convierte en la atmósfera de todos. Se habla en voz baja de lo que incomoda. Se posterga lo esencial hasta que esto pase. Los afectos se subordinan al proyecto. Los silencios se acumulan como polvo tóxico en habitaciones cerradas. Nadie quiere ser el primero en cuestionar, porque cuestionar sería traicionar el sueño común. Y así, el deseo ardiente de uno se transforma en prisión emocional para muchos. En organizaciones y grupos, la escena se vuelve aún más sombría. La productividad se glorifica. El agotamiento se romantiza. La identidad colectiva se fusiona con el objetivo. La psicología lo llama fusión de identidad. Cuando el individuo deja de distinguir entre su valor personal y el éxito del grupo. En este estado, la conciencia individual se debilita. La responsabilidad se diluye. Nadie se siente plenamente culpable, ni plenamente libre. El deseo ya no necesita imponer, se autorreproduce. Las tradiciones antiguas reconocieron este peligro bajo diferentes nombres. En la filosofía griega, se hablaba de la hibris colectiva, el exceso compartido que precede a la caída. En textos budistas, se advertía sobre las comunidades del apego, grupos unidos, no por la verdad, sino por una ilusión mutuamente reforzada. En el cristianismo primitivo, se alertaba contra los falsos profetas, no por su falta de convicción, sino por su exceso de certeza, porque la certeza absoluta es profundamente contagiosa. Los signos de alerta en esta etapa aparecen como escenas densas, casi claustrofóbicas, conversaciones donde todos repiten las mismas frases, risas que suenan forzadas, una incomodidad silenciosa cuando alguien menciona un límite, la sensación de que detenerse sería peligroso, como si todo colapsara si alguien apaga la música. Hay una tensión constante, un silencio mortal entre palabras, una necesidad compulsiva de avanzar para no sentir. El deseo ardiente, ahora colectivo, crea arquetipos poderosos, el del líder infalible, el del sacrificio heroico, el del enemigo externo que no entiende. Estos arquetipos simplifican la realidad y anestesian la conciencia. La
Complejidad desaparece, la duda se vuelve sospechosa. Y en ese terreno fértil, la distorsión se profundiza sin resistencia. El protocolo de protección en esta fase ya no puede ser solo individual, exige actos de lucidez incómoda. Conciencia como escudo significa atreverse a nombrar lo que todos sienten pero nadie dice. El límite inmediato es verbal, poner palabras donde reina el tabú. La retirada estratégica puede ser emocional, incluso física, para recuperar perspectiva. Porque ningún grupo dominado por un deseo absoluto tolera bien a quien recuerda que la vida es más amplia que un objetivo. Gil jamás prometió que el deseo ardiente traería paz. Prometió poder. Y todo poder, cuando no es contenido por la conciencia, busca expandirse, no porque sea maligno, sino porque es ciego. La tragedia no ocurre cuando el deseo fracasa, sino cuando triunfa sin oposición interna. Y aquí queda la advertencia final de esta etapa, cuando el deseo se vuelve colectivo. La responsabilidad se vuelve invisible, y el silencio que lo rodea empieza a parecerse demasiado a una complicidad tranquila con la sombra. Toda fuerza que no es integrada termina exigiendo un precio final, no de inmediato, no con violencia visible, sino como una factura silenciosa que llega cuando ya no hay a quien culpar. El deseo ardiente, en su fase final, se convierte en un umbral, no entre éxito y fracaso, sino entre conciencia y disolución interior. Aquí se revela el secreto más malinterpretado de Napoleon Hill, aquel que nunca fue formulado como advertencia explícita porque muy pocos estaban preparados para escucharlo. El deseo no debe ser obedecido, debe ser gobernado, y gobernar algo tan poderoso exige un nivel de lucidez que la mayoría nunca desarrolla. En este punto, el individuo ya ha probado los frutos del deseo, ha avanzado, ha conquistado, ha sacrificado. Y, sin embargo, algo permanece inquieto, un vacío extraño que no se llena con más logro. La neurociencia contemporánea lo explica con crudeza. El cerebro se adapta rápidamente a los picos de dopamina asociados al progreso. Lo que antes encendía euforia, ahora apenas mantiene la atención. El deseo exige más estímulo para producir la misma sensación. Así comienza la espiral, no hacia arriba, sino hacia adentro, hacia un abismo de la alma donde el movimiento continúa, pero el sentido se evapora. Las investigaciones sobre burnout existencial y anedonia confirman que metas absolutizadas pueden erosionar la capacidad de experimentar placer auténtico. El cerebro, agotado por la persecución constante, entra en un estado de supervivencia prolongada. No hay descanso real, no hay presencia, solo proyección. El futuro se vuelve una promesa que nunca llega al presente, y el presente, un lugar que se atraviesa sin habitar. Las tradiciones espirituales más antiguas colocaron aquí su enseñanza más severa. En el budismo zen, se habla del gran error del buscador, confundir el camino con el despertar. En la alquimia medieval, el fuego que no es contenido calcina, en lugar de purificar. En la filosofía clásica, Platón advertía que el alma desordenada puede conquistar el mundo, y aún así permanecer en guerra consigo misma. El mensaje es atemporal, sin conciencia, toda victoria es provisional. Los últimos signos de alerta no son ruidosos, son inquietantemente tranquilos, una sensación de desconexión, la incapacidad de detenerse, sin sentirse vacío, la sospecha, casi inconfesable, de que si el deseo desapareciera, no sabrías quién eres. El espejo oscurecido ya no devuelve orgullo, sino extrañeza. Te miras y reconoces el resultado, pero no al sujeto. El silencio interior ya no amenaza, acusa. A nivel colectivo, esta fase deja cicatrices profundas. Familias que lo lograron pero ya no saben cómo hablarse. Organizaciones exitosas pobladas de individuos exhaustos, funcionales, pero emocionalmente ausentes. Sociedades enteras atrapadas en narrativas de progreso que ya no producen bienestar. Solo inercia. El arquetipo final es el del sobreviviente del éxito. Alguien que ganó, pero no regresó intacto. El último protocolo de protección no es estratégico, es existencial. Conciencia como escudo significa aceptar que ningún deseo, por ardiente que sea, puede ocupar el centro definitivo de la identidad. El límite inmediato es interno, detenerse antes de que la vida sea solo un medio. La retirada estratégica, aquí, es un acto de corajes silencioso. Elegir presencia sobre persecución, ser sobre lograr. Napoleon Hill habló de transmutación, no de sumisión. El deseo ardiente debía elevar la mente, no reemplazarla. Ese fue el secreto. No la intensidad del querer, sino la calidad de la conciencia que lo sostiene.
Porque cuando el deseo es observado, integrado y contenido, se convierte en creación. Pero cuando es adorado, termina exigiendo sacrificios que ninguna meta justifica. Y así, el eco final permanece suspendido en la mente del espectador, como una advertencia que no grita, pero tampoco se apaga. Quien no gobierna su deseo termina viviendo dentro de él, y descubre demasiado tarde que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera, sino observando en silencio desde el fondo de su propia conciencia. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este video. Ahora sabes algo que no puede ser desaprendido. La pregunta no es qué deseas. La pregunta es quién gobierna ese deseo. Suscríbete al canal, no como hábito, como un acto de vigilancia interior, porque en un mundo que glorifica la obsesión y llama propósito a la cejera, la verdadera rebeldía es mantener la conciencia despierta. Y recuerda esto, cuando el silencio vuelva, no todo lo que arde ilumina. Algunas llamas existen solo para revelar qué tan profunda puede ser la sombra.